There's dancing behind movie scenes, behind the movie scene. Sati Rani, she's the one that keeps the dream alive. From the morning past the evening to the end of the light. Graham Fuller on the 45, well, it's... Bueno, vamos con nuestra sección con Boticaria García, la sección de los achuses o de los estornudos. Hace como un par de meses empezamos a hablar un poquito de alergia, diría que un poquito más, porque nos veíamos venir que esta primavera no iba a ser muy buena para los alérgicos. Ha sido un final de invierno, principio de primavera bastante complicado con esto de las temperaturas, los vientos, las lluvias. Es decir, que no ha sido lo mejor para un alérgico. Yo no sé si de aquí han debutado ya incluso muchos que podían tener ahí una alergia un poco de tapadillo y de repente ha brotado y dicen, no, si es que yo no era alérgico y ahora de repente estoy fatal. Bueno, pues a lo mejor es que de repente son alérgicos o, como digo, otros años pues no había dado la cara y de repente, pues oye, aparece. Conozco más de uno, que de hecho a raíz de estos meses se va a hacer pruebas porque piensa que hay algo más que no, más allá de un simple resfriado. Yo en mi caso tengo suerte en eso, no soy alérgica porque algunos lo pasan muy mal. Boti, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Tú no eres alérgica. Pues mira, no soy alérgica, pero este año tengo un moquillo que, te digo la verdad, no lo había tenido nunca, Yo nunca había tenido alergia y este año ya he pasado con muchas personas que no eran alérgicas y que desde bueno, pues que este año están teniendo síntomas, y está pasando también con algunas especies, ¿no? Que se han alargado las etapas de floración y gente que no es alérgica a ellas, pues este año sí. Entonces, pues bueno, estamos todo el mundo con el achus, como dices tú, y hay que hablar de ello. O sea, que puede ser real, que esto que estoy diciendo no me lo estoy inventando. O sea, que pueden ser algunos que estén debutando, incluso tú puedes llegar a estar debutando por esta primavera tan rara. Ya te digo que yo, eso de irme con el moquillo, como tuve un catarro, digo, pues este catarro ya me duró un mes y medio, con lo cual algo hay por ahí. Y es que hemos tenido, vamos, este invierno de tanta lluvia, tanta coctelera que hemos tenido. Pero vamos, no solo la lluvia, ahora vamos a ver cuáles son los factores que hacen que bueno, pues que estemos on fire. Esta primavera está atacando, desde luego, yo creo que para muchos va a quedar como la primavera, la primavera negra, la de 2025. Lo que has dicho, o sea, es que viene cargada de polen, viene mal, o sea, las temperaturas, todo. Estabas diciendo ahora que especies que quizá a lo mejor antes no destacaban tanto en esta época y de repente este año están atacando más con sus pólenes. Sí, y ahora mismo lo que tenemos es, a ver, hay algunas que más que nunca, y luego las de siempre, que las de siempre están mejor que nunca también. Por ejemplo, las gramíneas. Las gramíneas tenemos, tenemos el mapa de España, el centro por supuesto, pero en Extremadura, en el sur, en el norte, también en el Levante, o sea, más de 50 granos por metro cúbico de polen. Y con las gramíneas, bueno, pues la verdad que realmente los que son alérgicos a las gramíneas lo están pasando bastante regular. Hay otras zonas en las que es leve bajo, pero no significa que no haya alergia, sino que es menos que en el interior, que realmente es muy alto. Y luego también tenemos el olivo, el mapa del olivo, que también lo tenemos un poquito menos que las gramíneas, pero también sobre todo en el sur, por donde están los olivos, en el Levante también, en el Mediterráneo, incluso, bueno, Extremadura también está rojo, está naranja. Y bueno, pues hay otras muchas plantas, las urticáceas, estas que son típicas, lo que llaman las malas hierbas de la pared, estas que van creciendo, las ortigas y todas estas cosas. Sí. De todo esto hay bastante en Levante, y en el Levante pues también están regularcillo con ello. O sea que confirmamos, después de ver los mapas, por ejemplo, yo estoy viendo aquí unos mapas que me habías mandado de los niveles de pólenes, confirmamos que la alergia este año nada tiene que ver con otros años. Sí, podemos decir que otros años, el año pasado, por ejemplo, las previsiones fue moderado a leve, y este año pues se dice que es moderado intenso, especialmente Madrid, Castilla-La Mancha
están siendo regiones muy afectadas. O sea, podríamos decir que en la escala de polen, si el año pasado era un 5 pelado, pues este año estamos en un 8, ¿vale? Hay un servicio de monitorización de la atmósfera que se llama Copernicus y bueno, pues se habla de cifras récord en Andalucía, de algunas zonas de más de 5.000 granos por metro cúbico. Entonces, esto es como de récord, claro, han sido las lluvias y las condiciones que tenemos ahora que no se han dado otros años y por eso de ahí esa correlación. Pero la lluvia entiendo que no es la única culpable. Es verdad que ha sido, o sea, lo de este año ha sido raro. Un final de invierno, lo que decíamos, un principio de primavera raro, ha llovido muchísimo, pero no podemos dar como única causa, ¿o sí? Bueno, hay un cóctel de factores ambientales, o sea, esto sería como un culebrón meteorológico. Hay 3 ingredientes estrella, es que son las lluvias, lógicamente, que han sido muy abundantes, la contaminación urbana, que no podemos dejar esto de lado, y todo eso lo hemos calentado a fuego lento con temperaturas que tenemos que han sido pues más suaves que otros años. Entonces, si empezamos por la lluvia, bueno, pues hemos tenido en invierno, en principio de primavera, lluvias históricas en muchas zonas de España. Ha habido semanas enteras de chaparrones, casi diarios. Después de tantos años de sequía, esto no era muy habitual. Y luego, además, el invierno ha sido más cálido de lo normal. ¿Y esto qué implica? Pues que las plantas están de fiesta. Lluvias intensas en marzo y en abril con temperaturas suaves, pues eso que es un fertilizante natural, pues del mejor que hay. ¿Qué han hecho las plantas y las hierbas que te decía, como las hierbas de pared? Pues han bebido muchísimo y ahora pues están floreciendo con fuerza y durante más tiempo. Esto significa que hay más polen, o sea, la lluvia ha hecho de gasolina para la floración, el mejor fertilizante que podían tener. Es que, madre mía, yo no recuerdo, muchos se metían con los gallegos. En Galicia no llueve tanto como llovía antes y tantos días seguidos, pero, por ejemplo, parece que todo lo centralizamos en Madrid. Pero vamos, que lo podemos extrapolar a otras comunidades. Es que es lo que tú has dicho, ha habido días o semanas donde todos los días llovía. Es que ha sido tremendamente brutal. Madre mía, eso, la temperatura, la contaminación, que siempre dejamos a un lado y es verdad, nos olvidamos de ella. Y es que la contaminación, madre mía, cada vez nos estamos cargando más el planeta. El famoso cambio climático, que unos dicen que sí, otros que no, ¿no? Esto es una batalla. Claro. A ver, la contaminación es importante porque hay cosas que muchas veces no tenemos en cuenta. Mucha gente dice, bueno, pero habrá más alergia en el campo, ¿no? Que hay más plantas que en las ciudades. Bueno, pues resulta que en las ciudades lo que hay es más contaminación y esto afecta, aunque puede parecer paradójico, el aumento de CO2 es la comida favorita de las plantas para crecer. O sea, más CO2 es plantas más vigorosas y eso otra vez más igual a más polen. O sea, es como si la contaminación fuera como un buffet libre y las plantitas comen CO2. Además, se ha visto que en entornos contaminados, además de polen, el polen es más alergénico. Es decir, el polen se vuelve más chungo. Las partículas de contaminación lo que hacen es unirse a las partículas de polen y hacen un combo más dañino. O sea, es como que el polen se rebozara en partículas contaminantes, ¿sabes? O sea, al final se une esa contaminación al polen y hace que la partícula sea más agresiva. Y luego la contaminación, otra cosa que hace es que vuelve a nuestras narices más indefensas. Es una mala combinación porque la Organización Mundial de la Salud ha documentado que los contaminantes dañan la barrera protectora de la mucosa nasal y de los ojos y de los bronquios, porque los ojos también sufren mucho. Entonces, ¿qué hace? Que los alérgenos entran mejor. O sea, tenemos en las ciudades un polen más alergénico porque está rebosado en contaminación y encima la contaminación hace que nuestras vías estén en peor estado. Entonces, eso en un entorno rural o más de campo no lo tienes. Por tanto, en las ciudades pues también es malo. ¿Ves? La contaminación, que nos estamos cargando el planeta. Decía también, bueno, lo metemos mucho, ¿no? La contaminación, el cambio climático. El cambio climático existe y entiendo que afecta. Claro, la temperatura. La temperatura aumenta. El cambio climático lo que ha hecho ha sido estirar el ciclo de las estaciones del polen. O sea, ahora se empieza a polinizar antes, se acaba más tarde y es más intenso. Es otro cóctel perfecto. Un invierno más suave implica que las plantas van a polinizar antes y el verano va a ser más largo y entonces van a alargar la temporada y estar más tiempo de floración. Incluso se han visto solapamientos. Hay pacientes que enganchan la alergia del ciprés en febrero, luego la de la parietaria en primavera
Uf. Y así casi todo el año, es decir, porque como la temporada es más amplia, pues vas enganchando unas con otras en función de a lo que es alérgico cada uno. Entonces, el calentamiento global hace que la alergia, en vez de ser un sprint de unos meses, es como una maratón, mucho más larga. Es que es como ir enganchando fiestas y ferias. Eso es. Esto es como los de la Feria de Abril, que Eso. luego enganchan con el rocío. En la Eso Semana es. Santa, la feria y el rocío. Pues esto es lo mismo, exactamente igual. Que se pasan ya, ya que estamos, pues te pasas por la de Jerez y la de Córdoba. Pues esto es así. Madre mía, pobrecitos. Mira, en la feria, por ejemplo, también hubo un problema este año con la alergia grande, porque como había más polen y eso le sumas el epitelio equino de los caballos y el polvo del albero, aunque le ponen cosas para que no suba el polvo y tal, y eso lo han mejorado mucho, pero hace que haya más alergia también. Entonces, en vez de fino, repartían casi antihistamínicos. Sí, pues mira, podría haber sido unas gotitas de antihistamínico Hombre, este en año vez de rebujitos. tenía que estar ahí, vamos, la feria, pero calentita, calentita con tanto moco. Madre mía. Hablabas antes bueno, pues esos pólenes estrella, ¿no? Esas alergias estrellas, las gramíneas. Yo creo que es lo que todo el mundo tiene en la cabeza, como el más conocido. Pero hay más que están ahí también pululando, el olivo también, por ejemplo. Pero son muchos los que al final terminan siendo protagonistas de esta primavera negra. Pues mira, de casi 7 de cada 10 alérgicos lo son algún polen de gramínea. O sea que ¿Ves? es como el top. ¿Qué son las gramíneas? Pues los pastos, los céspedes silvestres también. O sea, pensamos en el trigo, la avena, pero también hay que pensar que el pasto y el césped silvestre, lo que sale en las cunetas también, y eso suelta polen a cascoporro. Esas hierbas que tienen como mucho polvillo, que son como plumeritos, ¿no? Pues eso, desde mediados de abril en el sur hasta julio en el norte, fijaos si tenemos tiempo. Luego el olivo. El sur de España, pues donde hay más olivos, Andalucía, Extremadura, eso se sabe muy bien, ¿no? La gente que vive por allí lo tiene, pues lo que se ha visto desde SEAI, que es la Sociedad Española de Alergología e Inmunología Clínica, es que desde mayo, claro, a partir de temperaturas de 18, que ahora mismo ya las hemos subido bastante, la floración empieza con fuerza. Se han identificado, y esto es muy curioso, hasta 40 proteínas distintas en el polen del olivo. Entonces, por eso es tan resistente, porque es que no es que sea una proteína, es que hay 40 partículas, 40 proteínas a las que te puede dar alergia el olivo. Entonces, olivos contentos y alérgicos descontentos. Luego, el plátano de sombra, que no es el plátano frutal, el ornamental, da mucha sombra, pues el plátano de sombra, y en muchas ciudades pues abusaron de plantarlo porque caía muy bien, ¿no?, esa sombra, pero no se dieron cuenta que suelta unas bolitas peludas, mucho polvillo, que ese polvillo no es el que causa la alergia, es el polen que va dentro. Pero hay cientos de plátanos de sombra en las avenidas, en Madrid, Zaragoza, Barcelona, eso entre marzo y abril poliniza, pero este año puede que se esté extendiendo un poco más porque el pico de floración ha llegado un poco más tarde. Luego los cipreses, que normalmente dan guerra a final del invierno, y este año ha habido polinización de ciprés muy larga. Entonces, mucha gente ha llegado a la primavera ya moqueando por las arizónicas, el seto este del ciprés que rodea los jardines, ¿vale? Sí. Entonces, ese también es súper típico. Aunque ya pasó el pico, lo que ha ocurrido con estas cupresáceas es lo que tú comentabas antes, que ha sensibilizado a gente nueva. Personas que quizá nunca habían tenido alergia, se han expuesto a las cupresáceas y han debutado como alérgicos. Entonces, hay bastantes novatos de alergia este año. O sea que tú ibas muy, muy en lo cierto. Y luego, lo que decíamos antes, la urticaceae, o sea, la parietaria, la mala hierba, la que crece en los muros, pariente de la ortiga, pues esto primavera, verano, cuando hay más humedad, hay mucho alérgico de ciudad costera que sufre y va a estar así hasta el verano. O sea, si vives en Valencia, en Málaga y notas picores incluso ya en junio, a partir de la semana que viene, puede ser por esto, por las malas hierbas. Y luego en el norte lo que hay sobre todo es alergia muchas veces a robles, encinas, pino, ¿vale? Esta capa de polvo amarillo que se pone sobre los coches, esto realmente no es, lo decimos, no es lo que causa la alergia, ¿vale? El ¿no? polen es... No, porque pues el yo polen cuando veo realmente... la mesa, por ejemplo, que se me llena así de polen, dije yo, aquí que no venga un alérgico porque muere. El polen son unas micras, realmente entre 10 y 50 micras. Es más pequeño que el diámetro de un cabello, para que nos hagamos una idea, ¿no? Coges un cabello, lo partes por la mitad
bueno, lo partes así a través y ese diámetro, bueno, el polen es más chiquitín todavía, eso es lo que es alergénico. Lo que pasa es, claro, tú ves eso amarillo y es muy llamativo, pero todo eso es lo que va envolviendo el polen. El polen realmente el que más alergénico es el más pequeño porque vuela y llega más lejos. Lo que es más pesado, al final es menos alergénico. Vale, o sea que no es tanto cuando veamos esas capillas, que es verdad que este año también lo están inundando todo, o sea, tú limpias, tú coges en la terraza, tu mesa, la limpias y esa misma tarde está llena de una capa de polen, pues tranquilidad que eso no es para tanto. A ver, realmente o sea, el polen ladrador poco mordedor, o sea, no causa tantas alergias. Los granos grandes, por ejemplo, el polen de pino, que es muy grande en términos de lo que es el polen, creo que son unas 50. Pocos alérgicos reaccionan a ese polen, pero el del abedul es finísimo y vuela más. Los pólenes pequeños y ligeros se transportan por el viento y llegan más lejos. Sin embargo, los pólenes de flores grandes y vistosas, por ejemplo, las rosas, los jazmines, tú no oyes a gente que te diga, yo es que soy alérgico a los claveles, soy alérgico al jazmín. No, porque ese polen suele ser más pesado y es más pegajoso para que lo lleven los insectos. Y entonces, paradójicamente, afectan menos porque no llegan volando a nuestras narices el polen de una rosa. Entonces, si tú tienes un ramo de flores encima de la mesa, tu enemigo es más probable que sea el prado verde que está afuera, que llega volando el polen, ¿sabes? Madre mía, ves, para que veas, que no todo por tenerlo tan cerca o más vistoso tiene que ser lo más dañino. Igualmente me quedo con lo de las gramíneas, madre mía, 7 de cada 10. 7 cada 10, sí. Es que es muchísimo. Vamos con los tratamientos, con los fármacos, porque también se habla mucho, bueno, tú en cuanto empiezas con los síntomas, digo tú, cualquiera de nuestros oyentes, lo primero que se te viene a la cabeza son los antihistamínicos orales, aunque hay muchos más, entiendo. Sí, a ver, son los más conocidos, bloquean la histamina, pero se llaman antihistamínicos, no antihistamínicos, como dice mucha gente. Nos acordamos que es la histamina. La histamina es la sustancia que produce el picor, los estornudos, los mocos, y siempre decimos, también nos mantiene alerta. Por eso los antihistamínicos dan sueño, porque si bloquean la histamina dentro del cerebro, van a dar sueño. Entonces, los de primera generación son estos que pasan la barrera hematoencefálica, o sea, pasan al cerebro, la desclorfeniramina, los típicos en jarabe de toda la vida, y luego están los de segunda y tercera generación, más nuevos, cetiricina, loratadina, ebastina, bilastina. Ya no son sedantes, o son mucho menos sedantes. La mayoría de los alérgicos, estas personas ya van a usar los que son de segunda o tercera generación, que no te dejan grog y que duran 24 horas por toma. La mayoría de los que toma la gente sin receta son de este tipo, ¿vale? Sabemos que hay sin receta y también sabemos que hay con receta. La cetiricina, por ejemplo, puede ser sin receta, pero sabemos que el consejo siempre es tomarlo bajo consejo médico y especialmente los que son sin receta bajo consejo farmacéutico. Son cómodos porque ya os digo, es uno al día y listo. Pegas, pues no son tan buenos para la congestión nasal. O sea, bloquean la histamina, pero la congestión, el taponamiento, para eso son menos eficaces y por eso se suelen juntar antihistamínicos con descongestivos. Y cuando compras uno de los que son sin receta, muchas veces en la farmacia lo que te pueden ofrecer, si no tienes contraindicaciones, es uno que tenga, por ejemplo, el antihistamínico y la pseudoefedrina. ¿Por qué digo que no haya contraindicaciones y es importante el consejo farmacéutico? Porque realmente para personas que tienen hipertensión no están indicados, podría aumentar la hipertensión. Entonces, por eso es importante que, aunque sean sin receta, no los tomemos a la ligera. Vale, importante también lo que has dicho de antihistamínicos, que es verdad que es el nombre más generalizado dentro de la población. Antihistamínicos. Antihistamínicos. Es que te sale solo el antihistamínico. ¿Verdad? El antihistamínico sabes que de tanto oírlo como el omeprazol, pero no es omeprazol. Es que de verdad, pues al final lo terminaban poniendo como válido, porque lo dice todo el mundo, lo de antihistamínico, pero bueno, que lo controlemos, que lo entendamos, para qué valen y cómo nos ayudan. Luego están los sprays nasales. Sí, a ver, hay algunos que tienen corticoides, ¿vale? Y que nadie se asuste porque son bastante eficaces para congestión, mucosidad y, aunque son los corticoides suelen ser con receta, hay algunos que son sin receta porque es un corticoide leve. Entonces, es la fluticasona, ¿vale? La fluticasona está disponible sin receta desde hace unos años.
Obviamente también puede haber contraindicaciones, no es para todo el mundo, pero no produce los efectos secundarios generales de los corticoides orales, porque prácticamente no van a pasar a la sangre en las cantidades que sean relevantes como cuando tomas una pastillita, ¿no? Vía oral. Sí pueden generar un poco de sequedad nasal o irritación, pero si tú no puedes dormir por la congestión, puede ser interesante. Y se puede combinar también con el antihistamínico oral sin problema, es decir, tomarte tu comprimido de antihistamínico cada 24 horas y utilizar estos sprays. Importante no confundir con los inhaladores descongestivos que llevan oxismetazolina, estos que solo se pueden utilizar 2 veces al día de manera controlada pocos días, porque pueden generar efectos rebote, que son muy efectivos, pero ya hemos hablado de ellos alguna vez, son vasoconstrictores, dejan respirar porque dejan pasar el aire genial, pero luego las paredes se hacen más anchas como rebote, necesitas volver a tomar y te enganchas, y hay gente que tiene de estos en el coche, en el trabajo, porque no puede vivir sin ellos y cuesta mucho la deshabituación. Pues cuidado con eso también, que a veces nos enganchamos por alivio, y a veces es peor el remedio que la enfermedad. Lo que sí utilizan mucho los alérgicos, yo no sé si realmente ayuda o no, son los colirios, por el tema de los ojos, del picor, te lloran, se cargan. Sí, llevan antihistamínicos también, alivian mucho lo que es el picor y el lagrimeo. También los hay con vasoconstrictores para blanquear el ojo y calmar, pero no se utiliza, no se recomienda que se utilicen también de manera prolongada sin control. Lo ideal, bueno, pues que si todos los años te lloran mucho los ojos, tengas un colirio recetado por el oftalmólogo o por el alergólogo. No suelen dar efectos adversos, es un poquito de escozor a veces. Y bueno, pues si usas lentillas, consultar cuáles puedes ponerte con gotas o retirarlos en la fase aguda. Pero vamos, un colirio antihistamínico es al ojo lo que la pastillita de la nariz, un alivio del síntoma, ¿vale? Lo que va a aliviar es el síntoma para que no tengas ese picor y el lagrimeo, que puede ser muy incómodo. Que no estés tan cargado ni te moleste tanto. Las vacunas, eso todo el mundo habla de las vacunas, o sea, eso en principio para un alérgico es lo mejor. Sí, bueno, realmente las vacunas han cambiado la vida de muchísimas personas. ¿Qué consisten estas vacunas personalizadas? Pues administrar dosis crecientes del alérgeno, o sea, pues por ejemplo, si tienes alergia al polen, a los ácaros, pues te van dando esa dosis pequeñita de menos a más para reeducar al sistema inmune y conseguir que deje de reaccionar exageradamente. Puede ser subcutáneo, con inyecciones de vez en cuando, debajo de la lengua, gotitas, pastillas, sublingual. Es el único tratamiento que sí que puede modificar el curso de la alergia a largo plazo. En muchos casos hace que remitan los síntomas durante años después de haberlo usado. Pero tienes que estar como 3-5 años siendo constante, hay que recetarlo, el alergólogo, no son baratos. ¿Vale? Este año seguramente aumenten las consultas para iniciar vacunas por el susto de la temporada que algunos están llevando. Entonces, por ejemplo, alguien que sea alérgico solo al polen de olivo y gramíneas, pues se le puede administrar una vacuna específica para olivo y gramíneas y en 2 o 3 años estaría mucho mejor. No es para todo el mundo, pero bueno, conviene saber que existe y, claro, no esperes el resultado ahora en mayo si empiezas hoy. O sea, esto es una inversión a futuro. Pero claro, si quieres invertir en futuro, cuanto antes empieces mejor. Esto es como el ahorro. Pues sí, importante. Efectivamente, muchos también se piensan, bueno, me voy a poner la vacuna y parece que esto es rápido y es ya, pero no, obviamente ese tratamiento es más largo. Para todos esos que piensan que poniéndome la vacuna con la primera voy a empezar a notar esos primeros síntomas de alivio y de curación, pregunto, ¿la alergia se puede curar? Pues mira, la palabra curar es muy fuerte y más para hablar de alergia, porque la inmunoterapia lo que puede causar puede conseguir una remisión prolongada, pero primero, no siempre funciona al 100%, o sea, hay gente que se le pasó de alguna manera, por decirlo así, la alergia al cambiar de ambiente. Por ejemplo, alguien alérgico al olivo, se muda a Finlandia, no hay olivos, pues deja de tener síntomas, pero recae, ¿no? Y luego también hay fenómenos de la edad. Algunos pacientes mejoran en la madurez, por ejemplo, jóvenes que sean alérgicos al polen, que al llegar a los 50, pues afloja. No se sabe muy bien por qué, pero bueno, pues puede ser que porque el sistema inmune empieza a funcionar de otra manera y tienes menos alergia. Pero en general la alergia es algo crónico que más que curarse se va a manejar, ¿vale? Quizá en el futuro podamos tener terapias genéticas o vacunas
mucho más efectivas que las que tenemos ahora, que, dicho lo cual, la gente que tenía una mala calidad de vida con estas vacunas mejora muchísimo, ¿no? Entonces, tú no le digas a una persona que lo estaba pasando fatal, que ahora con la alergia mejora su calidad de vida, dice, bueno, no me habré curado, pero realmente mi calidad de vida es muchísimo mejor. Entonces, bueno, pues son soluciones lo que tenemos ahora y que, bueno, pues que con respecto a cómo estábamos hace 30 años, pues infinitamente mejor. Muchísimo mejor, y eso es verdad que se está notando. Lo que sí podemos hacer es llevarlo mejor pues con cosas que hagamos nosotros mismos en casa. Por ejemplo, me queda claro que ventilar y todas estas cosas no sabemos hacerlo correctamente, que yo te he escuchado, sé tus recomendaciones y nos cuesta mucho porque yo creo que hacemos todo lo contrario a lo que se debería hacer. Bueno, la ventilación, por ejemplo, como consejo general, no hay que hacerla ni a primera hora, ni entre las 5 y las 10 de la mañana, ni a última hora, 7 y 10 de la tarde, porque son las franjas donde más concentración de polen hay, ¿vale? Entonces, me levanto a las 7 de la mañana, abro las ventanas, pues ahí es cuando tienes más posibilidad. Lo ideal sería ventilar por la noche, a partir de las 10, que habría pues menos polen. Luego, claro, las personas que tengan alergia, este consejo no les va a gustar, pero es lo que hay, evitar actividades también al aire libre a primera y última hora, ¿no? Pues si te vas a correr a esas horas, si tienes alergia, yo sé que encima, yo que corro, es la mejor hora de correr. Yo esta mañana he pensado, ¿voy a correr o no? Uf, qué pereza el lunes, pero luego he pensado, madre mía, luego va a ser peor, la mejor hora de correr, todo el mundo, o de hacer cualquier actividad, es a primera hora. Luego, evitar ir a lugares donde haya polen, como el campo, y si vas porque tienes que ir, pues usar mascarilla, usar gafas. Importante lo de la mascarilla, porque la mascarilla sí que va a filtrar los granos de polen. Está pensada para filtrar un tamaño más chiquitito que el del polen, así que la típica FFP1 nos puede servir muy bien. Usar filtros y cambiar los filtros en los aparatos de aire acondicionado en casa, en el coche. Si tienes jardín, pues evitar cortar el césped o dormir cerca de fuentes de polen. Luego una cosa curiosa, que es evitar tender la ropa en el exterior, porque los granos de polen pueden quedarse en la ropa y luego te los entras en casa y los puedes respirar. Entonces sería interesante ahí evitar, bueno, pues tener el típico tendedero ese de piso de estudiantes y tenerlo todo dentro. Y luego, bueno, pues consultar si vamos a hacer un viaje también, la medicación que tengamos que llevar, que nos encontremos que vayamos a algún sitio de fin de semana y no tenemos nuestra medicación de rescate, ¿no? Pues tener nuestro botiquín a punto. Pues ya sabéis lo que tenéis que hacer, no son recomendaciones difíciles, pero sí hay que tenerlas en cuenta. Sí, seguro que muchos dirán, no, bueno, pues yo de esto hago la mitad y hago totalmente lo contrario, ¿no? Pues abro las ventanas cuando no debería abrirlas, salgo a hacer deporte cuando no debería. Bueno, pues si tenemos esos síntomas es importante. Boti, esperemos que todo esto se vaya rebajando cada vez más, aunque como tú has dicho, algunos van a enlazar un poquito con la llegada del verano y van a alargar un poquito esos síntomas de alergia, pero esperemos que sean los menos, y a los que estáis en pleno pico, bueno, pues el ánimo y el acompañamiento más absoluto, porque de verdad yo tengo alérgicos al lado y veo que lo pasan tan tremendamente mal que me da una rabia y una pena. En fin, nos vemos la próxima semana. Un besito fuerte y ánimo a todas las personas con alergia, que este mes de junio que entra va a seguir siendo un poco puñetero. Pero de la alergia también se sale. Eso es, de la alergia también se sale. Eso es muy importante. Me quedo con esa recomendación. Gracias, Boti. Adiós.